tiempo, voy a pasar a presentar, en primer lugar, a la doctora Beatriz Silvia Crom, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, directora de la especialización en Política y Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, con gran actividad académica de grado y posgrado en varias universidades del país. Soy una fiel seguidora de la doctora, así que sin más trámite le cedo la palabra a fin que dé inicio a este panel. Bueno, vaya mis primeras palabras para agradecer también al doctor Bellorio esta invitación que se hace todos los años, felicitar también a todo el equipo de México y de Salvador, en la persona también de el presidente de la Liga de Abogados Ambientalistas, y también reconocer que es un honor para mí compartir el panel con mis amigos de tantos años. Así que bueno, si me permiten, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si podemos empezar con este tema tan importante que es el tema de la equidad. Equidad, en cierta forma, ¿se ve bien todo? No estamos viendo su pantalla, podríamos en la parte inferior poner compartir pantalla, ya tiene habilitada la opción, doctora. Ah, bueno, a ver, espere un segundito. Entonces, voy a minimizar. ¿Ustedes me están viendo? A ver, un segundito. Bueno. Regresamos a Zoom y así ponemos compartir pantalla y elegimos la pestaña de la presentación. Sí, pero regresamos a Zoom. Sí. No me sale. No lo puedo hacer. Donde tiene su icono de la cámara del Zoom. Pero no, porque está no se ha. Bueno, voy a empezar hablando un poquito hasta que lo pueda hacer. La equidad proviene, ¿ustedes me ven a mí o...? Sí, la vemos bien, doctora. Bien. La equidad proviene del latín equitas, que es un concepto romano de justicia, conformidad, simetría, rectitud. En fin, es una palabra importante dentro del derecho ambiental. La equidad es un valor íntimamente relacionado con la dimensión ética y la dimensión moral, que en el contexto de su vinculación con el derecho ambiental plantea desafíos en el diseño y la aplicación de las políticas públicas. Ahora bien, estas políticas públicas ambientales que están fundamentadas justamente en la equidad deberán contribuir a erradicar la pobreza por un lado y a reducir las inequidades sociales y económicas existentes. Y en este punto es indispensable también enlazar a estas agendas medioambientales con los derechos fundamentales del hombre. Toda agenda medioambiental debe estar orientada a los derechos fundamentales del hombre, a las personas, ampliando sus libertades, ofreciéndole oportunidades, opciones, realzando su dignidad y adicionando a estos con temas tan importantes como la salud y la educación.
Hoy en día también el tema de la inclusión y la diversidad son importantes para generar progreso social y conseguir una mayor igualdad. O sea que el tema de la equidad entreteje aspectos que, como mencionamos anteriormente, económicos, sociales y ambientales, que son los pilares del desarrollo sostenible, convirtiendo entonces al tema de la equidad en un sistema integrado donde la inclusión y la diversidad y la equidad son justamente requisitos indispensables para el desarrollo sostenible. Bueno, voy a ver si puedo... Anterior. A ver si puedo compartir la pantalla. No, no la voy a poder compartir. A ver si... Bueno, sigamos con los temas estos. Yo quisiera empezar a hablar un poquito sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo del Cumbre de la Tierra. En esta declaración de Río, tuvo por objetivo establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. En su principio 3, el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras. Aquí ya encontramos en la Declaración de Río las palabras o el concepto de lo que es equitativa y equitativamente, que no son nuevas en el derecho. Ya en 1945, en el tratado en la ONU, en la declaración, también en el Tratado de Estocolmo sobre contaminantes del año 72, y en 1975 en la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, y finalmente en Río, ya encontramos los conceptos de equitativo y también los conceptos de las generaciones futuras que se van a incorporar en 1997. Este principio de equidad intergeneracional supone que el ser humano, es decir, cuando hablamos de las generaciones presentes y futuras, forma parte del ambiente. Por lo tanto, el deber de cuidarlo para las generaciones venideras es uno de los principales cometidos que tiene el derecho ambiental en cuanto a la equidad. De forma entonces que el ambiente les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Se supone que el ser humano forma parte del ambiente y este principio tiene una relación directa con la base ética del orden ambiental, que es la solidaridad y su paradigma. Se introduce el principio de equidad intergeneracional. El derecho ambiental aporta este concepto con una mirada novedosa sobre las perspectivas tradicionales del derecho. Incorpora la idea también de que se considere que las generaciones futuras puedan tener determinados derechos que se deben respetar y que deben ser incluidos en alguna forma. Si tiene capacidad para que la parte económica y la parte ecológica no fueran deterioradas, tendrá entonces también una obligación, que sea seguir una gestión sostenible. Concretamente, existe respecto de este tema muchísimas controversias
Es muy oscilante. Para algunos, el sujeto de derecho contemporáneo es alguien que tiene que tener un crédito dentro del derecho ambiental, estamos hablando, un crédito hacia el futuro y ningún derecho hacia el pasado. No se está hablando de deberes, sino de derechos. Para otros, la generación actual tiene obligaciones en cuanto a la protección del medio ambiente, pero los deberes no siempre están ligados a los derechos. Los derechos siempre lo están a deberes. El argumento en contra de los derechos de las generaciones futuras es que los derechos solo existen cuando hay intereses reconocibles, y esto solo es posible si se identifica individuos que tengan intereses que proteger, puesto que no se pueden identificar a los individuos de las generaciones futuras, no se puede hablar de derechos. Estos son teorías utilitaristas. Sin embargo, algunos contradicen esta teoría también. Entonces vimos una de que no se habla de derechos, esto que los utilitaristas que también no hablan solo no hablan de derechos, sino de obligaciones. Para defender esta última posición existe una teoría intermedia que dice que si bien no podemos hablar de derechos individuales, podemos hablar de derechos colectivos. Los derechos de existencia, cual sea el número y la identidad de los individuos que componen cada generación. Cuando las generaciones futuras toman cuerpo, sus miembros adquieren el derecho a beneficiarse por ejemplo, de la tierra, la naturaleza, y aprovechar para ella. Ahora, en la teoría, como yo había puesto, de que este principio incorpora la idea de que se adquiere un derecho de un sujeto potencial de derechos, y hay que tener cuidado de que no estemos inventando, no estemos creando sujetos ficticios con una enormidad de derechos. Es un tema muy controvertido que se debe elaborar y discutir en otros ámbitos. ¿Cuál es el marco jurídico que existe en la Argentina respecto de este principio de la equidad? Tenemos el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, y para que dentro del artículo, del párrafo primero, habla de que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Esta norma, que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Acá habla justamente de la sanción de leyes de presupuestos mínimos, y yo tenía en el PowerPoint una lista que puedo leerles aproximado de cuáles son las leyes de presupuestos mínimos: residuos industriales, gestión de PCB, gestión de aguas, información ambiental, gestión de residuos domiciliarios, protección ambiental en los bosques nativos, control de actividades de quema, protección de glaciares, creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, protección ambiental para la gestión de los envases y presupuestos mínimos, y cambio climático. Ahora, la ley general, me quiero apurar porque estos presupuestos mínimos, tenemos la Ley General del Ambiente, que es específicamente la ley que establece en su artículo 4 el principio de equidad intergeneracional. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Doctora, redondee, por favor.
Sí, cómo no. Bueno, este principio, entonces, es un criterio orientador al legislador para que las leyes se dicten y se ajusten a él. Tenemos también que relacionar este principio dentro de los objetivos del desarrollo sostenible en cuanto a el principio, el objetivo 5 de la ley del desarrollo sostenible, habla de la igualdad de género. Y si bien está contenido el principio de igualdad en casi todos los 17 ODS aprobados en 2015, entonces la igualdad de género, como mujeres que estamos trabajando en este ámbito del derecho, pensamos que es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar de nuestro ambiente ahora y en las generaciones venideras. Muchas gracias y perdón por la dificultad del PowerPoint. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la doctora Carmen Longa Virasoro, abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional especializada en sustentabilidad, cambio climático y finanzas para el desarrollo, experta en gestión ambiental, asesorando tanto a nivel nacional como internacional. Doctora, leer el maravilloso currículum nos va a dejar sin tiempo para nutrirnos de su extensa experiencia en la materia, así que sin más trámite le doy la palabra. Me desmuteo. Buenas tardes a todos, buenas tardes queridos colegas, encantada de participar en este foro y qué honrada por la compañía que tengo tan ilustre en el panel, el doctor de Benedictis, la doctora Crom, referentes de tanto tiempo y de una lucha sostenida y con una excelencia académica impecable. Así que muchas gracias. Yo estoy especialmente honrada por participar en el foro y en especial doy muchas felicitaciones a los admirados doctor Dino Bellorio Clavot, al doctor Aquilino Vázquez. Muchísimas gracias a Cari Gard y a Juan Pablo Neve por el esfuerzo excelente, de excelentes resultados que estamos obteniendo. Así que no puedo dejar de expresarles mi emoción y mi alegría porque podamos estar mirando hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia un futuro diferente. Yo quisiera conversar brevemente sobre el principio de equidad en el Acuerdo de París. Los principios ambientales son un punto de partida para que la comunidad internacional pase a ser garante de las medidas climáticas a nivel nacional. Y también estos principios resultan fundamentales para la aplicación con éxito del acuerdo. Cuando vamos al artículo 4 del acuerdo, hay una referencia sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Y también se agrega en el Acuerdo de París el principio de equidad intergeneracional al contexto de este instrumento internacional. La noción de equidad surge con mucha frecuencia en el acuerdo, tanto en el preámbulo del tratado, hay dos referencias a equidad y equidad intergeneracional, también aparecen en el preámbulo de la decisión de adopción del Acuerdo de París. Cuando vemos las disposiciones operacionales del acuerdo, se señala que las partes deben proteger el clima sobre la base de la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Referencia al artículo 2 y al artículo 4. Es interesante ver la manera como se conecta la equidad con la erradicación de la pobreza. Con respecto al principio de equidad intergeneracional, la doctora Crom ya nos ilustró vastamente sobre el tema, así que solamente resaltaría que hay un punto, que los intereses de las generaciones futuras no se encuentran representados en el proceso de toma de decisiones de hoy. Como muy bien apuntó la doctora Crom, está la cuestión de
si son sujetos de derecho o no, y si no lo son, sus intereses son y pueden ser defendidos por el sistema jurídico. Entonces, esos son los temas que tenemos que seguir investigando. Hay una cuestión que me interesa mucho y que es cómo hacemos para aplicar prácticamente este principio desde la perspectiva nacional. Porque lo que necesitaríamos hacer para aplicar el principio de equidad generacional sería actualizar y mejorar los regímenes de recursos naturales lo más pronto posible. Porque los recursos sabemos que son directamente afectados por el cambio climático. Desde una perspectiva regional, en Latinoamérica también observamos que muchas de las regulaciones sobre recursos naturales fueron emitidas en las décadas del 70 y del 80, de modo que en esa época el cambio climático no era parte de las preocupaciones ambientales. Así que esa actualización sería una estrategia de buena política. Observando nuevamente la implementación doméstica de este principio de equidad intergeneracional, deberemos poner especial cuidado en que las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que adoptemos respeten la equidad climática de las cargas que se van a imponer, porque estos hechos van a redundar y van a implicar restricciones serias a derechos fundamentales. Y por esto, la adopción generalizada a nivel de la región de leyes de cambio climático parece una estrategia adecuada tanto de la política como de la técnica jurídica. En definitiva, yo concuerdo con Reckwell cuando manifiesta que la equidad intergeneracional es un principio guía que sirve para la aplicación sustantiva de las normas de los tratados climáticos, y sus avances van a depender de los próximos cruciales pasos en que evolucione el régimen climático. Este principio también podrá atender las circunstancias nacionales que muchos instrumentos jurídicos incluyen y tienen directa relación con las propias capacidades de los estados. Quisiera destacar finalmente que el principio de equidad lo considero íncito en los 3 objetivos específicos y operacionales del Acuerdo de París. Impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y lograr un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Este último punto lo considero clave para el principio de equidad, porque el financiamiento del cambio climático es la parte crítica, tanto a nivel nacional como internacional. Contar con esta asistencia es imprescindible para los países en desarrollo. Ya nadie discute que la implementación de este régimen ambiental de financiamiento climático es muy compleja. Si no, veamos la ronda interminable de negociaciones alrededor del artículo 6º del Acuerdo de París, que es el que va a determinar cómo va a funcionar el mercado de carbono y obviamente los recursos que éste genere. Otro punto que necesitamos considerar es la transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y la conveniencia de la asistencia técnica. En estas 2 cuestiones, cómo se transfiere la tecnología y asistencia técnica reciben los países que lo necesitan, obviamente son temas cruciales para el avance y el éxito del Acuerdo de París. Considero que estos pueden ser los puntos más difíciles de lograr para el acuerdo. Y el éxito de esta negociación, no dudo que va a estar basado en este principio que estamos estudiando ahora, el principio de equidad, y en la cooperación internacional. Para cerrar, quisiera recordarnos también que la equidad es fuente formal del derecho internacional del ambiente, ¿verdad? Y si vemos el marco usual de estudio de las fuentes formales, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en distintas sentencias la Corte
asignó a los principios generales el rol de fuente normativa directa de derechos y deberes, haciendo referencia explícita a la regla de equidad. Hago entonces votos, queridos colegas, para que este principio siga siendo el norte de la construcción de nuestro derecho ambiental. Muchas gracias. Maestra María tiene su micrófono silenciado. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a la doctora Isabel de los Ríos. Ella es abogada egresada de Venezuela. Es doctora en Derecho del Ambiente, Universidad de las Ciencias Jurídicas. Es magíster en Derecho del Ambiente y Ordenación del Territorio, en Contaminación y Molestias Ambientales y en Derecho Comparado del Ambiente, solo para nombrar algunos de sus tantos títulos. Es profesora, categoría titular, investigadora, redactora y corredactora de varias leyes. Bueno, me voy a limitar a este resumen de su currículum, porque es extensísimo y es asombroso, así la expositora nos puede deleitar con su presentación. Tiene la palabra doctora Ríos. Doctora. Doctora Isabel de los Ríos. Tiene su micrófono apagado. María Laura, ¿usted me escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Y me ven? No. No la vemos, doctora. Pero yo no sé cómo hacer, porque esto es lo que hago siempre. Al lado del micrófono tiene una cámara. Fíjese ¿Perdón? si la tiene desactivada. ¿Al lado del micrófono? Sí. Estoy solicitando, me permita iniciar su video. Nada más deme acceso, por favor. Listo. Ajá, ahora sí. Ya le vemos, doctora. Ajá. ¿Y me oye también? Sí, perfecto. ¿Me oyen? Sí, sí. Me ven, pero no me oyen. Escuchamos perfecto. Me escuchan perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches. Realmente feliz, como ya dijeron algunas de las compañeras, y muy contenta de conocerlas y de saludar a Leonardo, con el que hemos compartido ya bastantes congresos, bastantes eventos. Quisiera comenzar por manifestar mi asombro, que no debería, porque Aquilino nos tiene acostumbrados a hacer grandes esfuerzos para realizar estos eventos donde hasta el nombre es bueno porque es un encuentro. Pero que lo haya hecho este año y que además lo haya hecho triple, sí realmente es asombroso. Yo lo felicito una vez más a Aquilino y bueno, nos felicitamos de contar con él en el continente americano, porque siempre hace lo humanamente posible y lo imposible también para reunirnos. En que yo creo que ya lo podemos, yo lo llamo el encuentro de tercer tipo, porque es un triple encuentro histórico. Bueno, vamos a comenzar. Mire, a poco que se escarbe en la materia, se observa que equidad es uno de los términos y principios menos discutidos, pero es uno de los que más ha permeado el derecho del ambiente, quizás porque se da por descontado. Muchas de las características y principios de esta rama tienen relación con la equidad, que al fin y al cabo comparte su prefijo
con una palabra entrañable e indispensable en esta rama jurídica, como es el equilibrio. Va mucho más allá del simple igualitarismo, de ahí que resulte riquísima en matices e interpretaciones, pues está engarzada con las ideas de justicia y de ética. No se trata simplemente de dar a todos por igual, lo que lleva paradójicamente a injusticia y desigualdad. Por el contrario, la equidad significa dar desigualmente a los desiguales, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus responsabilidades y posibilidades. Muchos autores han debatido como una de las características del derecho ambiental la dispersión. Siempre me he negado a considerarla porque ella no es inmanente a la rama ambiental, es solo una situación coyuntural. No toca el basamento del derecho ambiental. Es una circunstancia que depende más del grado de evolución alcanzado por el derecho ambiental que de un rasgo definitorio. Suficientemente desarrollado para ya contar con un cuerpo legal abundante, pero no lo bastante para haber entrado ya en la etapa de codificación. La verdadera característica, es así, permanente, es la diversidad de sus temas, lo que implica que dado el nivel de desarrollo actual, la normativa ambiental resulte todavía fragmentada. Dicho en otras palabras, la dispersión es temporal, luego no es una característica, sino una circunstancia. Lo que sí no puede ocultarse es la abundancia de temas que abarca esta rama del derecho. Recursos naturales, recursos paisajísticos, ordenación del territorio, planificación, áreas naturales protegidas, contaminación y desechos, recursos y sistemas marinos, sistemas de control, diversidad biológica, amenazas como los mundiales, como los cambios climáticos, la pérdida de biodiversidad y las que se ciernen sobre la capa de ozono, la participación ciudadana, los derechos fundamentales y pudiéramos seguir. Como no puede ser de otra manera, esta diversidad y variedad desemboca en que la equidad adquiera esa importancia tremenda a la hora de su aplicación, por cuanto resulta imposible una aplicación uniforme. Dichas estas ideas muy elementales son para ubicarnos en el concepto de equidad, tal como es entendido generalmente en derecho. Voy a pasar a relacionarlo con los principios generales del derecho ambiental y con la concepción misma de esta rama. En primer lugar, el principio de la compatibilidad ambiente y desarrollo. Quizás en este se basa toda la gestión ambiental. Ambiente y desarrollo, lo que al principio fue un problema, ¿no? Deben ser compatibles. Hoy en día no se discute. La humanidad no puede estancarse en su evolución. Este es uno de los objetivos primordiales y permite proporcionar bienestar a los miembros de la colectividad. Obviamente, el desarrollo no puede alcanzarse sin el aprovechamiento de los recursos naturales, pero la intervención de la naturaleza debe ser de tal forma que su capacidad de regeneración no sea rebasada a fin de lograr su producción sostenida. Segundo, con el principio de sustentabilidad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de Río de 92 dejó constancia de estas preocupaciones al afirmar en sus principios 3 y 4 que el derecho al desarrollo tiene que ser equitativamente a las necesidades de desarrollo y necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras, y que para alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no debe considerarse de forma aislada. Pero el desarrollo sustentable no se refiere únicamente a la equidad entre las generaciones presentes y futuras, sino entre la misma generación que hoy ocupa el planeta. El principio 5 de Río puede invocarse. Todos los estados y todas las personas deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sustentable, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Este principio presenta dos aristas: el derecho a usufructuar la naturaleza, por un lado, y por el otro, el deber de aprovechar los recursos naturales racionalmente. En tercer lugar, relaciono la equidad con el principio del daño permisible o tolerable, porque como resultado del principio del derecho a usufructuar la naturaleza, tiene que ser obligatoriamente tolerable un cierto residuo de daño ambiental, porque ninguna actividad humana se produce sin el consumo de la naturaleza.
y el hombre tiene el derecho, ya se vio, a intervenirla, pero su impacto sobre el entorno es considerable, pues la modificación que produce no proviene de su actividad biológica, sino de su actividad productiva. Los mismos documentos sobre estudio de impacto vital para la rama lo deja ver, toda vez que dicho instrumento de control debe contener las medidas mitigantes para controlar o corregir sus efectos degradantes. Dicho de otro modo, aunque se espera que haya un impacto negativo considerable sobre el entorno físico, se otorgarán los permisos o licencias necesarias para realizarlo si se incluyen medidas que puedan disminuirlo. En cuarto lugar, el principio de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. Hoy en día también, como ya Carmen había señalado en otro punto, no se discute, pero al principio fue una lucha dura de los países en desarrollo para conseguir este principio, el de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. Los países industrializados, pues no permitían esto, y por fin, después de largas luchas, fue aceptado en la Declaración de Río. Por supuesto que tiene que ver con la equidad. El quinto principio, el de no causar daño al ambiente de otros estados, también se relaciona directamente con el principio de equidad. Principio: quien contamina responde. Siempre lo hemos conocido como el principio quien contamina paga. Me he distanciado un poco de esto porque se llegó a interpretar como el derecho a obtener un permiso a contaminar a cambio de un pago, pero esto es todo lo contrario, es si usted contamina debe pagar, no es que si usted paga puede contaminar. Yo he preferido llamarlo quien contamina responde, tiene que responsabilizarse del pago de la reversión de los daños. En séptimo lugar, el principio de precaución. Aquí está clarísimo, bueno, no hay uno en que no se vea claro la equidad, porque siendo tan graves los efectos de gran parte de la mayoría de los atentados contra el ambiente y las probabilidades de que ellos sean irreversibles, uno de los principios más recientes es el de negar como apoyo a las decisiones que afecten negativamente el argumento de la falta de certeza científica. Este es el principio precautorio o indubio pro ambiente o indubio pro natura. Va bastante más allá del principio de prevención que dominó desde Estocolmo hasta finales del siglo pasado, pero en este siglo se impone el de precaución. Y va más allá por los principios filosóficos, porque corresponde al responsable de la actividad potencialmente dañosa probar la inocuidad de su proyecto. Es decir, que va incluso, no solamente trastoca el derecho en general, sino y no solo el derecho ambiental, porque el cambio es drástico, puesto que supone de entrada la inversión de la carga de la prueba. Por eso mismo, este principio que se basa en una incerteza, en derecho esto es absolutamente nuevo, basarse en una incerteza. Este principio descansa en una incertidumbre científica, en un peligro potencial, pero también en la certeza de que si el daño se produce será grave o irreversible. Por eso, a la hora de manejarlo, hay que tener muy en cuenta el principio de equidad. Octavo, el principio de intercambio de información. También le pido que vaya redondeando su idea. Sí, con mucho gusto. Carmen ya se refirió al principio de intercambio de información y a lo que significa en cuanto a equidad, porque el avance en todos los campos de la ciencia y de toda evidencia en derecho ambiental será mucho más acentuado y más veloz en la medida en que no se dupliquen los esfuerzos. En noveno, ya estoy terminando, el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, que aquí sí está clarísimo. Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Y en vista de que han contribuido de distintas medidas a la degradación del ambiente, los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto, por supuesto, está más que claro que lo que juega aquí el papel de la equidad. Y por último, el principio del multilateralismo. Es de los pocos principios que se pueden extraer de la declaración de la Conferencia de Johannesburgo, pero lo hace de manera enfática. El multilateralismo es el futuro
dice la declaración. Se apoya en el papel del liderazgo de las Naciones Unidas como la organización más universal y representativa en el mundo, que está mejor posicionada para promover el desarrollo sustentable. Este tipo de cooperación internacional tiene como objetivo el garantizar la participación justa y equitativa de todos los países como manera de luchar contra las posiciones hegemónicas o unilaterales de los países más fuertes, a las cuales está conduciendo la globalización sin reglas de juego que la hagan más cabal y ecuánime. Por una casualidad me salieron 10, porque los principios son muchos más, pero los que tocaban directamente con la equidad, así que casi es un decálogo. Yo reitero mi agradecimiento y se me fue por ahí de Benedictis, pero debe estar por allí también, ya no lo veo. Bueno, un gran abrazo a mis colegas, mujeres, yo soy luchadora de género también, y bueno, espero que nos veamos en una oportunidad y nos podamos tocar. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, por último, el último expositor de la tarde de este panel es el doctor Leonardo de Benedictis. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental, docente universitario de grado y posgrado en varias universidades de acá de Argentina, director del programa de la producción limpia para una mejor calidad de vida. Es medalla al mérito académico otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y acá me voy a detener, doctor, de también su extenso de currículum para escuchar sus palabras, a quien realmente admiro profundamente. Bueno, gracias María Laura. Ante todo, bueno, un saludo a mis colegas. A todas ellas las conozco de hace muchos años. Bueno, mejor no hablar de los años pasados, si no van a decir que somos dinosaurios. Pero un gran placer estar aquí con ustedes, compartir este panel. Y bueno, desde ya mi agradecimiento a que me ha permitido esto, a los doctores Aquilino Vázquez García y Dino Bellolio Clavot, dos entrañables amigos a los que le agradezco que me hayan permitido compartir este panel con personas tan prestigiosas. Bueno, yo en realidad me he traído una ayuda de memoria, ¿no es cierto?, de dirigir mi disertación, porque tengo 15 minutos y los que me conocen saben que no soy muy bueno en eso de cumplir con los horarios, pero acá tengo que cumplir sí o sí, porque si no me van a cortar. Les quería decir que yo no he preparado ningún PowerPoint, bueno, como afortunadamente ha pasado con mis colegas, o bueno, excepto Daisy, que no lo pudo presentar, pero yo he preparado sí un artículo que ya he puesto a consideración del doctor Dino Bellolio Clavot y de Aquilino Vázquez García, y en realidad la idea es ponerlo a disposición de todos los que asisten a este evento y quieren tenerlo, y tiene que ver obviamente con mi disertación. De manera que, bueno, me ajusté un poco en el tiempo, o me tengo que ajustar con el tiempo, pero hay un artículo en donde me puedo explayar un poco más. En realidad la disertación mía tiene por título Análisis y reflexiones sobre las amenazas ambientales y la inequidad social en tiempos de coronavirus. En realidad, ¿cuál es el tema concreto? El tema concreto es hablar de dos amenazas ambientales que en este momento estamos sufriendo. Una muy clara, la vemos todos los días en la televisión, en los medios periodísticos, que es la amenaza del coronavirus, que en definitiva es una amenaza ambiental, porque es la presencia en el ambiente de un virus, en este momento el COVID-19, que es un enemigo letal para los seres humanos y está causando verdaderos estragos. La otra amenaza ambiental es una amenaza que justamente nosotros nos hemos dedicado a estudiarla, a hablar sobre ella, y que tiene que ver con la afectación o degradación que está sufriendo el ambiente natural y concretamente los recursos naturales de los cuales depende nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar. Nada menos que eso. Ambas tienen diferencias importantes.
la amenaza ambiental del coronavirus tiene, por ejemplo, el origen, que tiene como diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a la otra, el origen. Es decir, en un caso estamos con un origen que no tiene que ver con los seres humanos. Y en el otro caso sí, estamos con un origen de una degradación ambiental que tiene que ver con las acciones humanas. En segunda instancia, uno avanza muy rápidamente y el otro avanza lentamente y lamentablemente muchos parecen no advertir lo que está pasando con el ambiente natural, que por supuesto es de gran gravedad. En cuanto a la solución para la problemática ambiental relacionada con el coronavirus, afortunadamente, se percibe en un plazo corto. Todos estamos esperando la vacuna salvadora y supuestamente ella nos va a solucionar el problema y percibimos que vamos a volver a la vida normal. En cambio, con la problemática ambiental relacionada con la degradación de los recursos naturales, es decir, en concreto con los daños al ambiente natural, lamentablemente la situación es bastante distinta. Primero, es una problemática que hemos causado nosotros los seres humanos y la solución, sobre la cual hablaré, bueno, viene un tanto complicada. Hay que vencer vallas muy importantes. Así que bueno, hablando justamente me voy a referir más especialmente, voy a poner el foco en esta problemática, la problemática relacionada con los daños al ambiente natural y concretamente a los recursos naturales. Aquí verdaderamente nos encontramos con una problemática sobre la cual ha habido varias alertas. Alertas que muchos han ignorado, otros ni siquiera las conocen, lo cual es preocupante. ¿Cuáles son esas alertas? Para mí es muy importante el informe Los límites del crecimiento que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yo al principio debo reconocer que lo he ignorado durante muchísimo tiempo hasta que un día me dediqué a leerlo, sobre todo a leer la última versión, porque tiene 4 versiones. La primera viene en 1972 y después vinieron actualizaciones en 1992, 2002 y 2012. Yo he leído sobre todo el informe correspondiente a 2012. Verdaderamente es preocupante, porque lo que está planteando es que el crecimiento económico tiene límites, y los límites están impuestos, ¿por qué? Por las capacidades del planeta, en concreto por la disponibilidad de los recursos naturales que tenemos. Después hay otro documento fundamental, ¿no es cierto?, que es la Humanidad en la Encrucijada, hecha por científicos de las universidades de Hannover y Cleveland, también muy importante para verlo. Después tenemos la encíclica Laudato Si. Y como si esto fuera poco, también tenemos informes del Banco Mundial. Digo esto porque de pronto alguien puede decir, bueno, no, esto es cosa de los ambientalistas. No, querido, vamos en un rumbo colisión que si no lo cambiamos, la vida en el planeta va a ser cada vez más penosa. Esta es la realidad. Ustedes saben que yo vengo del campo, por supuesto que soy abogado, especialista en derecho ambiental, pero antes de ser abogado, yo era militar. Lo sigo siendo todavía, por supuesto, en situación de retiro. Yo soy oficial de infantería de marina. Tiempo atrás, el ejército, pese a que es otra arma, ¿no es cierto?, me había invitado para ser asesor en energía y medio ambiente en su centro de estudios estratégicos. Y ahí tuve que preparar un informe que tenía que ver con las tendencias ambientales que se registraban en el mundo y proyectándonos hacia el año 2025 y también las tendencias en Argentina. Ustedes saben que nosotros lo que venimos de ese tipo de profesiones nos gustan mucho los números porque nos parecemos bastante a los ingenieros. Y los números son caóticos. Es decir, cuando yo digo vamos rumbo a colisión, es porque vamos rumbo a colisión. No es un tema de declamar, qué tema este ambiental, sí, qué importante es. No, mis queridos amigos. Vamos rumbo a colisión. Hay un indicador que muchas veces no se tiene en cuenta, que se denomina huella ecológica, que mide justamente la cantidad de recursos naturales que estamos consumiendo y la cantidad de residuos que generamos. ¿Y qué nos está marcando ese indicador? Que incluso ha sido trabajado también por la gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
nos está señalando claramente que estamos consumiendo más recursos naturales que los que la naturaleza puede regenerar y más residuos que los que ésta puede asimilar. ¿Hay pruebas de que eso es así? Sí, miren, yo incluso hasta vengo acá con algunos datos que, para no olvidarme, los tengo acá en esta planilla. Dice, ¿qué está pasando con el cambio climático? Nos preocupa tanto. El cambio climático, ¿qué tema el del cambio climático? Bueno, el tema del cambio climático lo tenemos que tener en cuenta de esta manera. La temperatura de la Tierra sigue aumentando. Lo que estaba previsto en el protocolo de Kioto es que se estabilizase la temperatura de la Tierra, es decir, no que se estabilizase, sino que se redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de un 5%. Eso lo tenían que hacer los países grandes emisores de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la situación hoy? Dicho por la ONU. Es que estamos bien, no, bueno, se bajó, bueno, por ahí no será el 5%, pero se ha trabajado, Leonardo, quédate tranquilo. No. La realidad, mis queridas colegas y amigas, la realidad es que aumentó un 50%. Desde 1990 hasta 2012, que era lo que teníamos que reducir en un 5% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la realidad es que se subieron un 50%. Con lo cual, realmente estar hablando de que estamos resolviendo el problema del cambio climático es de una ingenuidad impresionante. Otro tema que tiene que ver incluso con la pérdida de tierra fértil, los desiertos, la desertificación. Otro dato concreto. Acá no es bueno, me parece, creo que, son datos de la ONU. Esto le pregunto a mis alumnos. ¿El desierto a nivel mundial, en su superficie, avanza, retrocede o está estable? La respuesta correcta, ¿cuál será? Avanza. ¿Y en cuánto avanza? A razón de 50.000 kilómetros cuadrados por año. Otra tendencia que, si no la cambiamos, verdaderamente vamos a tener problemas para alimentar a una población mundial que sigue creciendo. ¿Qué pasa con el suelo fértil? El 33% del suelo fértil del mundo está muy degradado, ¿no es cierto? O con problemas de degradación importantes. Le pido que vaya redondeando su idea. Correcto. Le pido que vaya redondeando su idea, doctor, disculpe. Sí, correcto. De manera entonces que tenemos una cantidad de tendencias que si no las cambiamos vamos a tener problemas. Se hablaba hace poco o hablaban mis colegas, de la equidad. Y la verdad que ya partiendo de este problema de que estamos consumiendo más recursos de los que la naturaleza puede regenerar y generando más residuos que los que ésta puede admitir, y algunos de los datos que le he estado dando, está claro que la equidad intergeneracional hoy es una declamación. En verdad, la satisfacción de las necesidades presentes está comprometiendo seriamente la de las futuras generaciones. Esto es una realidad. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? Bueno, hay que trabajar sobre dos aspectos. Uno, la producción, y otro, el consumo. Tenemos que trabajar sobre una producción que sea más limpia, y eso están la ciencia y la tecnología, que avanza bastante bien, y después está el tema más complicado. Hay que salir del consumismo en el que nos encontramos actualmente, en definitiva, hay que salir de una cultura materialista que centra la felicidad en la posesión de bienes materiales y entonces alienta un consumismo insustentable en el tiempo y alienta también la inequidad social. Cuando uno mira los datos de cuánto consume un habitante promedio de la India y un habitante promedio de Estados Unidos, nos damos cuenta que los de Estados Unidos consumen 10 veces más que el de la India. Entonces ahí tenemos un problema serio de inequidad. Concreto, no es que estamos hablando de lo que me parece, no, esos son datos, que ustedes los pueden corroborar perfectamente bien. Entonces, ¿es fácil salir de este consumismo? Y verdaderamente no. Y entonces, cerrando un poco mi disertación, no es fácil porque podemos estar muchos de acuerdo en todo esto, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en estos temas ambientales no podemos ser ingenuos, no podemos pecar de ingenuidad. Entonces, evidentemente que hay intereses que les gustaría más que en realidad sigamos manejándonos así, con medidas de escasa eficacia, como la que se viene viendo, porque los problemas siguen aumentando,
porque se benefician con eso. Les importa poco qué va a pasar con las generaciones futuras. Entonces, claro que va a ser difícil combatir este problema. Y se los digo yo, que no vengo precisamente de una ONG. Yo vengo del mundo empresarial. Y conozco y sé lo que estoy diciendo. Entonces, claro que es difícil. Hay muchas empresas que están totalmente comprometidas con el desarrollo sustentable y, justo decirlo, hay otras que no tanto, ¿no es cierto? Y hay intereses. Entonces, bueno, termino esto diciendo, si no cambiamos la situación que hoy tenemos y nos mantenemos en el rumbo colisión, no esperemos un futuro mejor para el planeta y para los seres humanos. Esperemos escenarios de mayor conflictividad social y mayor problema. Por eso es que es imperioso cambiar el rumbo. Y es imperioso que no nos quedemos simplemente en simples declamaciones, sino en acciones concretas. No es un tema solamente de equidad y de ética, ¿no es cierto? No es un tema de ética, de moral, es un tema esencialmente de supervivencia. Así que, bueno, mis queridas amigas y colegas, espero no haberme pasado con el tiempo. Yo estoy mirando el reloj, estoy dentro de todo bien. Así que, bueno, me despido de ustedes y bueno, queda siempre a disposición para seguir platicando de estos temas. Ahí lo veo a mi amigo Aquilino Vázquez García, a quien le debo, como ya dije al principio, el poder estar aquí con ustedes. Bueno, hasta pronto entonces. Muchísimas gracias, doctor. Con este cierre, la verdad que no tengo mucho para agregar, más que agradecerles la participación y bueno, ponernos al servicio de los oyentes si necesitan hacernos alguna pregunta para que las hagan llegar a través del triple encuentro histórico y en la medida de lo posible trataremos de contestarlas. Muchas gracias y que tengan todos unas muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto. Muy agradecidos por estar participando aquí con nosotros. Doctora Carmen, doctora Crom, Isabel, María Laura, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.